Bienvenidos, queridos milagronautas, a Explorando un curso de milagros con Moss, el espacio donde recordamos que los milagros no se aprenden, se permiten. ¿Te has sentido alguna vez como si el mundo conspirara contra ti? El curso nos dice hoy, cuidado, lo que estás viendo es tu propio deseo de venganza proyectado afuera. Para esta exploración profunda, vamos a sumergirnos en una de las ideas más radicales que ofrece este material. Hoy repasamos la lección 55 del libro de ejercicios. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Y lo haremos integrando la sabiduría de 5 documentos oficiales del curso. Porque fíjate, escapar del mundo suena a ciencia ficción, pero es tan simple y tan difícil como dejar de querer castigar a los demás con nuestros juicios. Exacto. Vamos a desempacar esto paso a paso porque la premisa es fuertísima. O sea, es una invitación directa a desmantelar nuestra propia mentalidad de victimización. Y creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que nos levantamos en la mañana y parece que el universo entero se puso de acuerdo para arruinarnos el día. Sí, totalmente. Digo, pensemos en esto, queridos milagronautas. Vas manejando por el periférico, alguien te cierra el paso bruscamente, llegas tarde, se te derrama el café. El clásico. Ajá. Y en milisegundos ya fabricamos toda una historia mental de cómo la vida nos está atacando personalmente. Pero lo que extraemos hoy del libro de ejercicios le da la vuelta por completo a esa narrativa. Así es. Nos dice que esta lección es, irónicamente, una declaración de paz que comienza como una declaración de guerra contra nuestra propia victimización. El mundo allá afuera, en realidad no tiene el poder de encarcelarnos. Nosotros mismos fabricamos los barrotes con nuestros pensamientos de ataque. Y luego nos quejamos de estar presos. Exactamente. Y fíjate que esa metáfora de los barrotes es fundamental para entender la mecánica de cómo opera nuestra mente. Si nos remitimos al capítulo 21, en la sección segunda del texto, encontramos una explicación técnica muy reveladora sobre cómo construimos esa presión. El texto aclara algo que rompe con toda nuestra biología básica. A ver. Nos dice que la visión no es una función del cuerpo físico. O sea, los ojos no ven por sí solos, solo reportan datos. La verdadera visión es puramente una opción de la mente y define el mundo que percibimos cotidianamente no como una realidad objetiva, sino como un sistema de defensa contra la verdad. A ver, detengámonos ahí un segundo, porque esto es denso, un sistema de defensa. O sea que todo este teatro que vemos, el tráfico, los conflictos, las noticias, Todo. es como un escudo gigantesco que nosotros mismos levantamos. Pero ¿defensa exactamente contra qué? Pues es una defensa contra el reconocimiento de nuestra propia unidad, contra el amor incondicional o la fuente, como queramos llamarle. El ego, que es la idea de que estamos separados y solos, está aterrorizado de que descubramos que esa separación nunca ocurrió realmente. Claro. Por lo tanto, necesita mantenernos distraídos, peleando con el mundo. Lo que percibimos afuera lo experimentamos como venganza, porque en el fondo es la proyección de nuestra propia culpa inconsciente. Como el ego nos dice que nos separamos de Dios y que eso es un pecado terrible, sentimos una culpa insoportable. Pero como no queremos lidiar con esa culpa internamente, la proyectamos. Creemos que el mundo nos hace cosas malas, cuando en realidad somos nosotros usando el mundo para castigarnos. Para validar que somos víctimas. Exactamente. Creo que ahí nos cae el 20 de por qué repetimos tanto los mismos patrones dolorosos. Cuando decimos, estoy decidido a ver las cosas de otra manera, no estamos simplemente repitiendo una afirmación positiva vacía frente al espejo, para sentirnos mejor. No, para nada. Estamos activando nuestra voluntad libre para desplazar al ego de la silla del director. Es como darnos cuenta de que ese monstruo enorme que nos persigue en la oscuridad es, en realidad, solo la sombra de nuestra propia mano proyectada en la pared. ¡Qué buena imagen! Y es increíble cómo este mecanismo de buscar culpables escala. Si miramos el escenario actual en este 2026, al nivel macro, la cosa es abrumadora. Pensemos en el clima de polarización social y política que respiramos todos los días. Y si llevamos este concepto del texto a ese panorama general y observamos la geopolítica o las dinámicas en las plataformas digitales, vemos este mecanismo psicológico operando a escala industrial.
Hoy en día, la llamada cultura de la cancelación y los linchamientos digitales son la norma. El pan de cada día. Ajá. Y aquí es crucial, de verdad, mantener una neutralidad absoluta al analizarlo. Independientemente de la ideología, o sea, de si el bando es de izquierda a derecha, conservador o progresista, el mecanismo en la mente es idéntico. Es la manifestación colectiva y literal de la frase, lo que veo es una forma de venganza. Cierto. Entramos a nuestras redes sociales y, seamos honestos, a menudo parece un coliseo romano donde el castigo público se ha disfrazado de justicia social. Totalmente. Señalamos con el dedo, cancelamos, exponemos. Y hay que admitir que se siente una especie de subidón de adrenalina, ¿no? Una superioridad moral casi embriagadora. Sí, sí. Pero aquí tengo que ser un poco de abogado del diablo. ¿Qué pasa cuando esa persona cancelada realmente hizo algo objetivamente atroz? La mente nos grita que nuestro enojo está 100% justificado. ¿Cómo no vamos a querer venganza o castigo en esos casos? Es una excelente pregunta. Y es justo donde el curso nos pide una honestidad radical. A ver, el curso no interfiere con las leyes del mundo ni dice que no deba haber consecuencias terrenales o límites. Lo que analiza es nuestro estado mental al aplicar ese juicio. Ok. El engaño del ego radica en hacernos creer que al castigar al otro, al sentir ese subidón de superioridad moral y destruirlo públicamente, nos estamos limpiando de nuestra propia culpa secreta. Nos otorga una falsa sensación de pureza. O sea, yo soy el bueno porque estoy señalando al malo. Claro, me lavo las manos. Ajá, pero a nivel mental, al usar el ataque, lo único que logramos es reforzar y alimentar ese mismo mundo de separación. La culpa original no desaparece, simplemente cambia de forma. Y el resultado lo vemos claramente. Nos mantiene a todos atrapados en un ciclo interminable de miedo, caminando sobre cáscaras de huevo, aterrorizados de ser los próximos cancelados. Entonces, la solución que nos propone la lección 55 no es simplemente borrar nuestras aplicaciones y tirar el teléfono al río. ¿E irnos a una cueva? No. Exacto. El escape de este clima tóxico no es digital ni geográfico, es mental. Se trata de renunciar internamente a esa necesidad casi adictiva de condenar al prójimo. Es decidir conscientemente no participar en las ganas de linchar, incluso cuando todos alrededor estén aplaudiendo y exigiendo cabezas. Precisamente. Porque al condenar al otro, inevitablemente me condeno a mí mismo a vivir en un universo donde la condena es la ley principal. Construyo un mundo amenazante. Ahora, si bajamos la lupa de ese macrocosmos social y nos metemos a la sala de nuestra casa, este mismo principio de venganza rige nuestras relaciones más íntimas. Y aquí es donde duele. Porque las relaciones que el curso llama especiales son el campo de entrenamiento más rudo que existe. Sí que lo son. Es facilísimo teorizar sobre la paz mundial y la polarización en Internet, pero luego llegamos a casa, nos sentamos a la mesa del comedor y aplicamos lo que podríamos llamar una venganza pasiva con nuestras parejas o nuestra familia. ¡Ay, sí! No necesitamos estar gritando para atacar. A veces usamos el silencio castigador, la ley del hielo, ese sarcasmo afilado que parece broma pero lleva veneno, o la simple indiferencia gélida como armas de control emocional y mental. Y esas son las dinámicas clásicas de la relación especial. Frecuentemente usamos a nuestra pareja o a un familiar cercano como el chivo expiatorio perfecto. Lo vemos como el culpable directo y conveniente de nuestra infelicidad. Sí, claro. El ego nos convence con este argumento de: si el otro cambiara, si me prestara más atención, si dijera lo correcto, si dejara de hacer eso que me irrita, entonces yo finalmente estaría en paz. Pero el curso revela que esa exigencia constante es en sí misma una forma de venganza encubierta. ¡Wow! Nos mantiene presos, atados a la otra persona mediante gruesas cadenas de resentimiento, esperando que ellos nos liberen. A ver, pausa aquí, porque necesitamos aterrizar esto para que no se quede en el aire. Suena muy liberador en teoría, pero pongamos un ejemplo real y doloroso. Si mi pareja me aplica esa famosa ley del hielo por 3 días enteros, mi mente grita que el ataque es real, que viene de afuera y que es completamente injusto. Claro. ¿Cómo aplicamos el estoy decidido a ver las cosas de otra manera sin caer en justificar el maltrato del otro? ¿Cómo separamos el perdonar del permitir que nos pasen por encima? Esa es la frontera donde muchos se confunden con el curso.
Aplicar esta lección no significa que debas quedarte en una situación de abuso ni que debas justificar el comportamiento destructivo del otro. Qué importante aclarar eso. Retirar la proyección significa que dejas de usar el comportamiento del otro para destruir tu propia paz mental. Cuando dices, estoy decidido a ver esta situación de otra manera, estás reconociendo que tu dolor más profundo no viene del silencio del otro, sino de tu propia interpretación que dice, su silencio significa que no valgo, que estoy separado, que me están atacando. Ya veo. Retirar la venganza es dejar de exigir que el otro sea el villano de tu película para tú ser la víctima. Al hacerlo, recuperas tu claridad mental. Y desde esa paz puedes tomar decisiones prácticas y firmes como poner un límite o incluso terminar la relación, pero ya no desde el odio o la necesidad de devolver el golpe. Es como dejar de beber veneno esperando que la otra persona muera. Exacto. Hay algo sumamente empoderador aquí. La paz en la relación no requiere que el guión externo cambie de inmediato. No depende de que el otro se arrastre pidiendo perdón y reconozca su error. Depende única y exclusivamente de que nosotros renunciemos a nuestro propio pensamiento de ataque. Así es. Al soltar la necesidad de tener razón sobre lo malos que son, deshacemos el conflicto en el único lugar donde realmente existe y tiene poder, nuestra mente. Y fíjate, si seguimos explorando cómo el ego usa el ataque de maneras sigilosas, tenemos que hablar del frente de batalla más íntimo, crudo y literal que existe, nuestro propio cuerpo. Híjole, sí. Este es un tema profundamente enraizado en nuestra cultura actual. Vivimos en una época con una presión brutal por la imagen y el rendimiento. Vemos tendencias alarmantes de autoodio corporal. Hay una lucha casi violenta contra el simple hecho de envejecer, con personas sometiéndose a intervenciones extremas o viviendo en un estado de estrés crónico, castigándose en el gimnasio o con dietas restrictivas para alcanzar un ideal físico que es inalcanzable. Imposible. Usamos el cuerpo como un campo de batalla. Y para entender la raíz de esto a fondo, tenemos que recurrir al suplemento de psicoterapia del curso, específicamente en la sección P2.3. Este texto nos ofrece una perspectiva que es francamente contraintuitiva para la medicina o la psicología tradicionales. A ver. Nos explica que, a nivel inconsciente, la mente usa la enfermedad, el dolor y las limitaciones del cuerpo mismo para castigarse. Es otra forma de venganza, quizás la más dolorosa de todas. Un momento. Venganza contra nosotros mismos. Necesito que desmenucemos esto porque puede sonar muy fuerte. ¿Me estás diciendo que, desde la perspectiva del curso, nos enfermamos o nos hacemos daño físicamente a propósito? Digo, esto podría sonar a culpar a la persona que está sufriendo un dolor físico real. Es vital aclarar que el curso no habla de un proceso consciente. Nadie se despierta en la mañana y dice, hoy voy a enfermarme para sufrir. Hablamos de una dinámica profundamente inconsciente. Es venganza contra la mente misma por haberse creído separada de su fuente. Ok. Como la mente siente esa culpa ontológica inmensa por la separación, busca un lugar donde depositar el castigo, y el cuerpo se convierte en el lienzo perfecto donde pintamos esa culpa. La mente proyecta el dolor sobre el cuerpo para decir, mira qué frágil soy, mira cómo sufro. El castigo que merecía por separarme de Dios se está ejecutando aquí. Wow. La psicoterapia desde la visión pura del curso es el proceso de llevar esa dinámica a la luz y abandonar el deseo de tener razón a cambio de la paz. Queremos tener razón en nuestra pequeñez. Queremos tener razón en que somos cuerpos vulnerables, pecadores, defectuosos y separados del amor. Y usamos el dolor físico o el odio hacia nuestra apariencia como la evidencia de ese veredicto. Tal cual. Y ahí, queridos milagronautas, es donde encontramos la verdadera llave de la celda de la que venimos hablando. Porque si el cuerpo es el blanco de nuestros propios ataques mentales, la sanación real no viene de luchar con más agresividad contra el cuerpo. No viene de odiar la enfermedad o pelear contra la báscula. Viene de abandonar las armas. Abandonarlas por completo. Renunciar al ataque es aceptar nuestra propia impecabilidad inalterable. Es poder mirarnos y decir, renuncio al profundo deseo de tener razón sobre mi supuesta deficiencia, y elijo la paz de saber que sigo siendo tal como fui creado. ¡Qué hermoso! Y esa es la esencia de la curación en un curso de milagros. La curación es la renuncia voluntaria y total a ese pensamiento de ataque continuo contra uno mismo. Es reconocer que la mente está eternamente sana y a salvo en su creador, y que el cuerpo simplemente puede descansar y reflejar esa decisión de paz, en lugar de ser usado como un instrumento de tortura. Claro. Lo cual nos lleva al siguiente nivel lógico en esta exploración.
¿Cómo nos mantenemos ahí? ¿Cómo se consolida este escape del mundo de la venganza para que no sea solo un alivio temporal mientras escuchamos esta reflexión? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo hacemos para que esto no sea solo una epifanía bonita de domingo por la tarde, sino una práctica sostenida de lunes a viernes cuando la vida real con sus facturas, jefes y crisis nos golpea en la cara? Aquí es donde el Manual para el Maestro, en su sección 11, nos entrega una de las instrucciones más desafiantes. Nos dice, tajantemente, que el Maestro de Dios no se defiende. Y claro, esto choca de manera frontal contra toda la lógica de supervivencia del mundo. La sociedad nos dicta que debemos tener escudos gruesos, argumentos afilados, justificaciones listas y abogados preparados en todo momento. Por supuesto. Pero el manual subraya que la defensa es, en su raíz misma, un pensamiento de ataque continuo. Y a primera vista suena a una locura. La reacción inmediata es, pero si no me defiendo me van a pasar por encima, voy a ser el tapete de todo el mundo. Pero si lo analizamos desde la metafísica del curso, tiene todo el sentido. Si yo me paso la vida defendiéndome a nivel psicológico, estoy haciendo real la amenaza. Al construir una fortaleza mental, estoy declarando el universo. ¿Soy vulnerable? ¿El ataque allá afuera es muy real? ¿Tiene poder sobre mí y necesito protegerme constantemente? Estoy validando el miedo. Exactamente. Al prepararnos mentalmente para la defensa, estamos inyectando energía y validando la creencia en la venganza. Estamos confirmando que el mundo es un lugar hostil. Pero al tomar la decisión radical de no defenderse psicológicamente, el Maestro de Dios reconoce su verdadera naturaleza espiritual. Es invulnerable. Invulnerable. Ningún insulto, ningún juicio, ninguna actitud pasivo-agresiva puede alterar lo que realmente somos. Y al descansar, al relajarnos en esa invulnerabilidad profunda, algo que solo puede describirse como milagroso ocurre. El mundo de venganza, ese intrincado sistema de defensa ilusorio del que hablábamos al principio, de repente se queda sin sustento. Se desvanece y colapsa sobre su propio peso porque ya no le estamos inyectando nuestra creencia ni nuestra resistencia. Es literalmente como dejar de echarle leña al fuego. Si dejas de reaccionar, el fuego del conflicto simplemente se apaga por falta de combustible. Nadie puede pelear solo por mucho tiempo si tú te retiras de la batalla mental. Y esto nos lleva al punto culminante de este mensaje, que encontramos expresado de una manera bellísima en el anexo del canto de la oración. Nos habla del perdón verdadero. Y me encanta esto porque rompe con nuestra idea tradicional. El perdón verdadero no es esta actitud arrogante, casi condescendiente de decir, tú me hiciste algo terrible, me destruiste, pero como yo soy tan espiritual y evolucionado, desde mi pedestal de bondad, decido perdonarte. Esa versión es lo que el curso llama perdonar para destruir. Y es el perdón típico del ego. Sigue haciendo real el pecado, sigue manteniendo la separación, donde hay un bueno y un malo. El canto de la oración, específicamente en la sección 2.2, lo describe de una forma muchísimo más profunda. Nos pide mirar más allá de la venganza. No se trata de perdonar un pecado que realmente sucedió en la realidad eterna y que dejó una cicatriz permanente en el tejido del universo. Es el reconocimiento humilde y liberador de que en la realidad absoluta, en la realidad del amor o de Dios, el ataque nunca ocurrió. Todo lo que no fue amor fue simplemente una petición de amor, un sueño de separación. El ataque nunca ocurrió. Esa frase da un vértigo hermoso. Te desarma por completo. Entender que todo ese teatro de guerra, todo ese estrés, todas esas ofensas que cargamos por décadas, en la última realidad nunca tuvieron el poder de cambiar quiénes somos. Y la oración comprendida desde este nivel no es arrodillarse a pedir favores específicos para modificar los elementos del mundo ilusorio. No es pedir que el tráfico mejore o que la pareja cambie de actitud. La oración es el medio, la escalera, por el cual elevamos nuestra mente por encima de lo que el curso atinadamente llama el ruido de la batalla. ¡Qué paz! Es elevarnos para mirar desde arriba el campo de guerra, lleno de trincheras y enemigos, y darnos cuenta con profundo alivio de que los ejércitos son solo humo, de que todo era una proyección. La paz que buscamos, entonces, no es la ausencia de conflicto externo o que todo fluya a nuestro favor. Es una decisión absolutamente voluntaria, interna y firme de ver amor en lugar de conflicto en nuestra propia mente. ¿Qué ligereza tan profunda nos deja esta reflexión? Solo de imaginar soltar todas esas armas invisibles, los hombros bajan.
Porque, a modo de resumen de todo el valor que hemos desempacado hoy, queridos milagronautas, el alivio que trae esta simple lección 55 es verdaderamente gigantesco. Nos quita de los hombros el peso aplastante, el agotamiento constante de ser víctimas del mundo que vemos. Nos devuelve todo nuestro poder creativo. Nos recuerda que no somos hojas secas arrastradas por el viento caprichoso de las circunstancias, de la política o de los dramas familiares. Somos los arquitectos de nuestra propia liberación a través de un simple cambio de mentalidad. Y todo ese inmenso proceso de sanación comienza con un simple, rotundo y valiente «estoy decidido a ver las cosas de otra manera». Y para cerrar nuestra exploración profunda de hoy, dejamos sobre la mesa una reflexión final, una pequeña tarea para llevarse a la vida diaria, algo para observar muy de cerca cuando cerremos este espacio. Si cada ataque que percibimos es verdaderamente solo nuestra propia culpa proyectada buscando castigo y el mundo entero que nos rodea es un elaborado sistema de defensa, ¿qué pasaría mañana si, al despertar y mirar a nuestro mayor enemigo, ya sea una persona en el trabajo, una ideología política en las noticias, un familiar o incluso nuestro propio cuerpo reflejado en el espejo del baño, decidiéramos ver que en realidad no sostiene un arma para atacarnos, sino un espejo pidiendo ser sanado? Esto fue Explorando un curso de milagros con Moss, un espacio para recordar juntos que el amor sigue siendo la respuesta. Si esta reflexión te ayudó a ver las cosas con más paz, suscríbete al canal, compártelo con otros milagrautas y recuerda siempre, primero tu paz y después lo demás.